Entonces, muchas gracias por estar aquí. Hoy, 27 de mayo del 2020, iniciamos platicando un poco, pues, acerca de lo que es el tema de la educación emocional, la inteligencia emocional, y el propósito es, pues, que ustedes se vayan con una pequeña idea, con una pequeña inquietud respecto de lo que significa y de lo que compone la inteligencia emocional. Por ahí en el cuadro interactivo que ustedes tienen, encontraron ahorita en los primeros minutos que ustedes agregaron, encontraron una parte que les dice qué es la inteligencia emocional, ¿no? Y nos dice que el término de inteligencia emocional, pues, se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales de uno mismo y también de los demás. Entonces va a ser muy importante. Ya digamos que en algunas décadas pasadas es un término relativamente nuevo, que apenas tiene unas cuantas décadas el hablar de inteligencia emocional, pero es porque precisamente muchos terapeutas en el campo de la psicología y de la psiquiatría se empezaron a dar cuenta de que era necesario poner atención precisamente en los comportamientos de los seres humanos, pero sobre todo en la manera en la cómo reaccionamos de inteligencia emocional, ¿sí? Entonces podemos decir que la preocupación de manejar un término como lo es el de la inteligencia emocional, pues nos va a traer como resultado poder dotarnos de habilidades, de capacidades para nosotros poder controlar nuestras emociones cuando pasamos por determinadas circunstancias. Muy probablemente a ustedes les ha pasado que los regañan en su casa y ustedes asumen una actitud que a lo mejor les trae más daño del que pudiera haberles ocasionado si hayan tenido un poco más de inteligencia emocional o si hayan conocido alguna técnica que les ayude a sortear más con estas cosas, ¿no? Probablemente a todos ustedes les ha pasado que de repente sufrimos alguna discusión, algún regaño en nuestras casas y de repente, pues en el momento nosotros lo sentimos como algo muy grave, algo que nos ocasiona mucho daño y vemos que pasan eh, una hora, 2 horas, quizás un día, y de repente pues todo vuelve a la normalidad, ¿sí? Pero aún así muchas veces esos momentos que tenemos de dolor, nosotros los llevamos a otros niveles cuando recordamos y no superamos los acontecimientos que nos hacen daño, ¿no? Entonces esta parte, pues es muy importante que nosotros tengamos habilidades, empecemos a aprender que todo lo que se refiere a nuestros sentimientos, a lo que nosotros sentimos, tiene su principio y su final en nosotros mismos. Es decir, nadie más que nosotros mismos somos los dueños de nuestros estados emocionales. Muchas veces le decimos a las personas, a lo mejor a sus amigos, a sus papás, a quien ya tenga a lo mejor a algún novio, etcétera, eh, nos sentimos mal por alguna circunstancia que pasa al estar platicando, al estar conviviendo con ellos, y de repente pues se nos ocurre decir, me estás haciendo sentir mal, pero en realidad no son las personas las que nos están haciendo sentir mal. Nosotros estamos permitiendo que los demás tomen control de nuestras emociones. Los autores que hablan respecto de lo que es la inteligencia emocional coinciden en decir que es muy importante que dentro de todos los factores que tienen que ver con la interrelación que tenemos con las demás personas, nunca olvidemos y nunca dejemos que los demás asuman el control de nuestras emociones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que nosotros somos dueños de decidir cómo queremos sentirnos ante cualquier cosa, independientemente de que nos hagan molestar, de que nos den un insulto, de que nos hagan lo que sea, nosotros somos, al final de cuentas, quienes decidimos si algo que hacen los demás nos afecta, ¿sí? Es muy importante entender esto porque de esta manera la perspectiva que vamos a tener en adelante de lo que es nuestras emociones, el control de nuestras emociones va a cambiar y nos va a hacer pues tener una vida más placentera, una vida más controlada y una vida que también presente menos sobresaltos y a la larga
desarrollando una práctica, pues vamos a tener también menos dolor en nuestra vida. El segundo apartado que tenemos aquí en la plataforma es un apartado donde dice ¿qué no es la inteligencia emocional? Dice, la inteligencia emocional no significa ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. Es decir, la inteligencia emocional no significa solo ser amable. Hay momentos estratégicos en los que no es algo espacio de convivencia con su hijo, el de disfrutar en un momento en el que él identifica que quiere hacer algo y no simplemente dejar de pone a hacer la presenten esos conocimientos, es precisamente de lo que habla, donde hay algunas ideas, algunas palabras que me parece adecuadamente. ¿Voy a confirmarme? Muchas gracias. Aquí tengo un chat. Permítame. Tenemos un chat, solo que al parecer el Zoom también tiene cierta carga de tráfico y no... ya lo está desplegando. A ver, permítame. Correcto, se ve bien. Muy bien, muchas gracias. Empezamos entonces esta parte de las láminas con las que yo les quiero transmitir, les quiero comentar algunas cosas. En primer lugar, pues, el que nos quede claro, pues que las emociones juegan un papel vital en nuestro día a día. Yo sé que ustedes tienen la experiencia, pues, de todo lo que son sus recuerdos desde que somos muy pequeños y podemos recordar cómo de alguna manera las emociones siempre están presentes en todos nuestros días. Desde que éramos muy pequeños, la manera de cómo teníamos de llamarle la atención a nuestros padres, que era llorando, a lo mejor pataleando, haciendo berrinches, no son otra cosa más que manifestaciones que vamos manejando a lo largo de nuestra vida y que conforme vamos creciendo, tener en empezar ¿sí? Esos pensamientos internos es más, nosotros cuando nos levantamos y decimos, qué flojera, o qué padre, o voy a ir a esta fiesta, o qué me pongo, o me gusta tal chavo, me gusta tal chava, tengo ganas de comer, ya no quiero comer, no me gusta esa comida, qué calor, todo lo que decimos, todo eso, exactamente, inclusive Belén, eso del echarnos ánimos, forma parte del hablar con nosotros. Pero ahora, cuando hablamos o esas pláticas o esas charlas que tenemos con nosotros mismos, también dicen los expertos que son de dos tipos. Tenemos charlas negativas y charlas positivas, ¿sí? Hay algunos estudios que se han hecho en universidades de Estados Unidos donde han utilizado algunas personas para que detecten, para que lleven un conteo acerca de cuáles son el número de pensamientos negativos y qué repercusión tiene en su vida. Y fíjense que de los estudios que se han realizado han encontrado que cuando se tienen pensamientos negativos por parte de una persona, generalmente su vida se vuelve más conflictiva y más negativa. Es decir,
tenemos más problemas, tenemos más dificultades, nos cuesta más trabajo salir de las problemáticas que se nos presentan en la vida se vuelve más injusta según nuestra apreciación, se vuelve todo más difícil, pareciera que tenemos mala suerte, todo ese tipo de cosas se manifiestan, ¿sí? Cuando tenemos pensamientos positivos y que somos conscientes que debemos de cambiar los pensamientos negativos por positivos, como por arte de magia, que no es magia, sino que es una cuestión de utilización precisamente del control de las emociones, vamos a ver que nuestra vida empieza a cambiar. Yo sé que a ustedes les ha pasado que cuando están en un problema, de repente hay un momento en el que dicen, a ver, vamos a dejar de pensar esto, vamos a dejar ya de sufrir, o ya no quiero sentir algo feo por esto, o ya no quiero que esto me afecte. Y cuando verdaderamente ustedes se proponen cambiar el chip de lo que están sintiendo, las cosas van mejorando. A lo mejor tienen una bronca con una amiga de ustedes, con algún interés afectivo, con algún novio, etcétera. A lo mejor la amiga les dejó de hablar, el novio o la novia los dejó y ya no quiere saber nada de ustedes. Pero en el momento que ustedes se ponen a pensar de forma positiva y dicen, está bien, bueno, pues ya lo hecho, ¿no? Y ya, pues vamos, adelante. No importa, voy a hacerme nuevas amigas, voy a buscar nuevas personas con las cuales salir, etcétera. En ese momento estamos cambiando el chip y en ese momento se está cambiando precisamente de un pensamiento negativo a un pensamiento positivo. La mala noticia que arroja ese estudio que se ha hecho en los Estados Unidos es que generalmente alrededor del 98% de los pensamientos y de las charlas que nosotros tenemos con nosotros mismos son negativas, ¿sí? Sí, como dice Salma, dice, hay que dejarlo ir. Así es, Salma. En la medida en la que nosotros nos interesamos por dejar ir las cosas, por de alguna manera no quedarnos clavados en lo que nos está pasando, es en la manera en la que dejamos de sufrir y es en la manera en la que entonces vamos desarrollando nuestra inteligencia emocional, ¿no? Dice Belén que ella te afectan, todo te afecta, Belén, es precisamente eso. Hay algunos autores que lo manejan como precisamente dejar ir, que tenemos que aprender a dejar soltar las cosas. Cuando escuchamos a algún autor que nos dice que hay que aprender a dejar soltar las cosas, precisamente se está refiriendo a, de manera indirecta o no con esas palabras, pero nos está de alguna manera incitando a que nosotros tengamos inteligencia emocional. ¿Sí? Aquí entonces cabe hacer la pregunta, ¿ustedes hablan con ustedes mismos? ¿Detectan cómo son sus pensamientos? Fíjense, es tan importante el identificar cuál es la calidad de conversación que tenemos con nosotros mismos, porque nosotros mismos a veces nos autodañamos, nos autodañamos, ¿no? Porque muchas veces nosotros somos los mismos que decimos, ok, hay una oportunidad de hacer algo, de salir a algún lugar y dicen, no, pero me da miedo, no, pero no lo puedo hacer, no, pero es que, no, eso no es para mí, ¿no? Sí me gusta, pero no me van a dejar mis papás, o yo no quiero, o algo más lo va a pasar, etc. Y digamos que en una cuestión cotidiana, a ver, alguien dígame, te da pena, pero aparte tú, en tu diálogo contigo mismo, Belén, ¿qué es lo que te dices? Exactamente, dice Nayeli, nos decimos, qué torpe. Se fijan, estamos nosotros programándonos precisamente y no son los demás los que se encargan de decirnos o de convencernos que somos torpes, sino que precisamente como también dice Belén, al decirnos mensos, al decirnos torpes, como dice Nayeli, estamos programándonos nosotros mismos y estamos causándonos daño, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros tenemos una mala experiencia, como puede ser desde cometer algún error, ya sea al hablar, al decir algo, al caernos, no sé, al tomar una decisión, lo primero que tenemos que hacer antes de decirnos qué tonto estoy, qué torpe, qué menso, etcétera, es, a ver, qué aprendizaje yo obtengo de todo esto. En la medida en lo que nosotros nos detenemos a preguntarnos qué cosa es lo que obtenemos de aprendizaje, nos vamos a dar cuenta de que nuestros errores deben de servirnos para crecer. Desafortunadamente, fíjense que
mucho de lo que son los modelos, digamos, educativos. Estoy hablando a nivel mundial, no estoy hablando a nivel particular de ninguna escuela, pero más bien, digamos, como la cultura de la educación a nivel mundial, se centra en los errores, ¿no? Se centra en lo que hacemos mal. Si contestas mal, tienes una mala calificación. Si no haces algo, tienes una mala calificación. Y creo que más allá de que muchas veces pues se tenga esa circunstancia de que las escuelas utilizan ese modelo para evaluarnos, creo que lo verdaderamente importante es el diálogo que tenemos con nosotros mismos. Es decir, no debe de influir en nuestras emociones una calificación tampoco, ¿sí? Yo sé que quizás a lo mejor muchas veces, pues por el mismo modelo que tenemos, nuestros padres y nosotros mismos tenemos la fiel creencia de que siempre tenemos que tener una calificación de 10, una calificación de 100. Pero muchas veces, y yo sé que ustedes también lo comprenden este aspecto, porque tanto ustedes como yo también en algún momento fui estudiante, que la buena calificación no necesariamente les asegura el éxito en el futuro, ¿no? Entonces, si partimos del hecho de comprender que una calificación no determina tu futuro, que una calificación no va a determinar qué tan bien o qué tan mal te vaya, si tengas éxito, si tengas estabilidad económica, etcétera, entonces podemos nosotros empezar a comprender desde el día de hoy que una calificación no nos define. Pero ojo, el hecho de que una calificación no nos defina no significa que no hagamos algo con el error. Sí tenemos que tomar en cuenta el error para saber cómo mejorar. Es decir, si nosotros tenemos un error, tenemos una calificación, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes emocionalmente para poder identificar cuáles fueron nuestras fallas. Ojo, no dañarnos emocionalmente diciendo, sí, es que soy un incompetente, es que soy un torpe, etcétera. No, sino que debemos nosotros de plantearnos, a ver, ¿qué fue lo que hice mal y de qué manera lo puedo mejorar en el futuro? O hasta qué punto las cosas están en mis manos y hasta qué punto las cosas no están en mis manos. Cuando empezamos a tener esos diálogos un poquito más profundos con nosotros, creo que es cuando nosotros empezamos verdaderamente a preocuparnos y empezamos a adquirir inteligencia emocional. Por eso dice aquí, dice, tu actitud es influenciada por todo aquello en lo que decides enfocarse. Se dice que hay una serie de preguntas con las cuales nosotros podemos hacer un autoexamen para poder identificar cuando tenemos un problema, cuando llega una situación problemática para nosotros, sea cual sea, ¿sí? Sea un conflicto que tengas con tus padres, sea un conflicto que tengas con tus amigos, con la a la persona que tú quieres, en la escuela, a lo mejor si alguno de ustedes ya desarrolla algún trabajo, tiene alguna actividad de este tipo, pueden ustedes utilizar estas herramientas que tenemos aquí. Tenemos que preguntarnos, ¿qué quiere decir esto para mí? ¿Sí? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué me pasa a mí y cómo debo responder? En la medida en la que nosotros hacemos caso a estas preguntas o que respondemos estas preguntas, vamos a empezar a tener un conocimiento y un control acerca de lo que está pasando a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿no? Pues no comprendo por qué la gente me busca para que yo sea su paño de lágrimas. ¿Habla bien eso de mí? ¿Les ha pasado que alguien los busque y les pide un consejo, les habla acerca de sus broncas y todo ese rollo? ¿Eso habla bien de ti? Pues habla bien de ti respecto de cuáles son las emociones que tú manifiestas cuando alguien se acerca a ti, ¿verdad, Belén? A lo mejor lo importante en este caso es, uno, pues que sí, es importante que tú puedas apoyar a una persona, pero lo hagas desde un punto de vista donde no se trata solamente de que la consueles, de que le des una palmadita y que de ella se vaya bien, sino de que la ayudes a llegar a ella misma a su proceso. Que no, que el pasado volviera, pero les digo una cosa, sí pueden querer a alguien y que a lo mejor probablemente lo van a querer más. ¿Saben por qué? Porque en realidad ustedes viven la sensación de lo que ustedes pueden sentir, es decir, las otras personas no son quienes provocan lo que ustedes sienten dentro de su corazón,
son ustedes mismos quienes se dan la oportunidad de sentir cuando están cerca de alguien. Entonces no existe esta cuestión de que nadie me va a hacer sentir tan especial como esta amiga, o como este amigo, o como esta pareja. La verdad es que nosotros mismos somos los que permitimos el control de nuestras emociones. Si nosotros queremos volver a sentir igual o más de lo que sentimos con alguien, todo está en nuestras manos, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente, sí, claro, lo que dice Belén, siempre llega alguien mejor? Bueno, Belén, siempre llega alguien mejor, ¿sabes cuándo? Cuando nosotros decidimos darnos la oportunidad de sentir cosas mejores. En la medida en la que nosotros nos damos esa oportunidad, siempre vas a tener por delante una amiga, una pareja, una relación de amistades, de trabajo, de tu grupo, en la escuela, mejores, ¿sí? Claro, está mucho en el sentir que nos lo merecemos, Alma. El no ponernos tristes, como dice Nayeli también, porque, pues sí, exactamente, nos lo merecemos por obra y gracia, pues, de nosotros mismos, que debemos de tener el control, ¿verdad?, de nuestros sentimientos. Por eso, pues, es muy importante que este tipo de cosas las hagamos cuando el día es malo, el día en el que nada parece alcanzar para que me sienta mal. Muchas veces funciona mucho una técnica de volver al pasado, regresar al pasado para que nosotros muchas veces cuando recordamos un momento feliz, automáticamente no sé si les ha tocado que eso nos regrese una sonrisa. Eso es muy importante y cuando tenemos días malos puede funcionarnos también. Es una manera de anclarnos a un recuerdo feliz en el pasado que nos puede servir para poder salir de ese momento donde nosotros no nos estamos sintiendo bien. Entonces recordemos que nosotros debemos de tener un autoconocimiento emocional, debemos de saber identificar nuestras emociones, debemos de saber cuándo las cosas vienen de nosotros y cuándo no, ¿sí? Es muy importante esto, ¿sí? Cuando decimos, de repente alguien me molestó, decir, no, espérame, yo soy el que decide, ¿sí? En realidad, me molesta esa persona, no le voy a dar ese gusto, ¿sí? Ahí está el autoconocimiento emocional y también está el autocontrol emocional, ¿sí? Cuando nosotros no permitimos que nadie, a pesar de que nos maltrate, nos insulte, nos diga lo que nos diga, he dicho que nadie viene a este mundo a ser infeliz. Nadie nos manda con la etiqueta de tener que sufrir, ¿no? Como evidencia de este foro, habrán visto que aquí tienen dos ejercicios. Ejercicio 1, escribir y renunciar, y el otro que es un ejercicio de la carta para los tiempos difíciles, la carta para los días malos, ¿sí? Yo les voy a pedir que ahorita en un ratito regálense ustedes mismos, consiéntanse con unos 10, 15 minutos donde puedan realizar ese ejercicio. El ejercicio no lo va a ver nadie, ¿sí? Lo que nosotros vamos a darnos la oportunidad con el ejercicio es de poder, en el caso del escribir y renunciar, de poder renunciar a algún recuerdo triste, ¿sí? Que nos demos la oportunidad, sin necesidad de que nadie lo sepa, de poder conocernos más. Y la carta de los días malos también guardarla para que cuando nosotros tengamos alguna bronca, pues nosotros tengamos ahí algo que nos recuerde. Belén nos dice, si lo hiciste excelente, Belén, qué bueno que ya lo hiciste. Lo que vamos a querer entonces, una vez que se regalen esos 10, 15 minutitos, es que suban a la parte del foro y ahí pongan su experiencia respecto de esto que hemos estado platicando. Nos queda ya un poquito menos de 30 segundos para esta conexión del Zoom. Les agradezco mucho que estén aquí. Cualquier duda que tengan, con gusto se los contesto por el mensajero y les pido por favor entonces que en un pequeño audio en el foro ustedes digan qué les pareció esto de lo que platicamos, el ejercicio. No es necesario que pongan ahí el contenido de su carta, ¿no? Simplemente cómo se sintieron, bien, les sirvió, les interesó. Con eso nosotros ya tenemos suficiente para haber ganado en esta charla. Muchas gracias a todos. Nos vemos y les encargo entonces que hagan su actividad para que les puedan asignar sus puntos. Gracias a todos y que tengan bonita tarde. Hasta luego.